Bueno, ¿quién decide quién gana un casting de doblaje? ¿Cuánta gente compite por el mismo personaje? ¿Es verdad que siempre gana la mejor opción? Mucha gente cree que los castings de doblaje funcionan como en los castings que vemos en las películas. Llega el actor al estudio, le dirige el director y a casa. Pero esto no siempre es así. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan de verdad los castings de doblaje, quédate, porque hoy te cuento la verdad desde mi experiencia. ¿Cómo nos enteramos de que hay un casting de doblaje? La verdad es que la mayoría de las veces ni te enteras. Pero lo más probable es que te avise el director y te dice: oye, te he metido en tal. ¡Gracias! Y es posible que te pida alguna demo que tengas disponible, o es posible que ya haya enviado alguna demo tuya que ya tuviera de otra ocasión. Otras veces te avisa el mismo estudio. Igual te dice: oye, te hemos metido para este proyecto o te queremos meter. ¡Sé que me queréis! ¡Y yo también os quiero! Yo te aconsejo que tengas demos específicas, demos de documentales, por separado, registros de adulto, de niño, de imagen real, de bichos. Una aventura en miniatura. De lo que sea, porque para estas ocasiones te pueden venir muy a mal. La cosa está en cuando te dicen: no, ya hemos enviado una demo tuya. Y tú pensando: una demo que le envié. ¿Qué demo? ¿Qué fragmento? No sé a qué estoy optando. You know nothing, Jon Snow. A lo mejor estás optando a un personaje cuya demo no hace justicia a aquello que estás haciendo prueba. Pero esa decisión ya la han tomado por su cuenta y tú ya... ¡Te callas! ¿Qué se hace exactamente en un casting de doblaje? Como he dicho antes, si te piden que mandes una demo de audio, tú la mandas y ya. Y la otra opción es que te digan que vayas al estudio a hacer una prueba para ese personaje en concreto, cosa que es mucho mejor, porque ahí ya sí tú ya sabes a qué optas y es posible que el director en cuestión te dé información básica. Soy una morra básica. No sería justo que el director te diera a ti muchos detalles. No sabemos si va a decidir él, si va a decidir el estudio, si va a decidir el cliente. Yo esto lo veo fenomenal. Directrices generales y luego ya que cada candidato al papel haga lo que tenga que hacer. Tengo miedo de hacerlo. Que cada uno dé su 100% y que gane el mejor. Luego definiremos lo que es el mejor. Luego están los castings públicos en redes. La mayoría de castings de este tipo que he visto suelen ser en inglés. Thank you very, very much. Y suelen ser de proyectos indie, bien de estudios de videojuegos indie o bien de productoras de animación indie. Y este proceso no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior. Aquí tú te encuentras felizmente haciendo scroll en Twitter y de repente ves Casting Call. Aquí te dan toda la información del mundo, el proyecto que es, cuántas voces necesitan, cuándo necesitan tener el casting, cuándo anunciarán los resultados del casting, modelos de referencia de los personajes, incluso a veces piden acentos también, un montón de información. Normalmente te lo dejan todo en un documento muy bien escrito en el que tienes toda la información de la historia, de los personajes, y para mí esto es la caña porque todo el mundo puede optar. Y a partir de ahí tú sigues todas las directrices que ellos mismos te ponen en el documento. Todo muy definido para que tú te rayes lo menos posible. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas que le veo yo es que tú te lo guisas y tú te lo comes todo. Cuando quieres algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo. Tú has visto el casting, tú te organizas con tiempo. Cuando te pongas a hacerlo, puedes ponerte tranquilamente sin presión, que no hay nadie observándote. Te han dado la máxima información posible del personaje al que estás dando voz. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba? Maravilloso. Por otra parte, la competencia que tienes es literalmente el mundo entero. Esto es un casting en abierto. Yo a veces he visto Casting Call. Me interesa. A ver, 4000 retweets. Y claro, pero todo es una excusa para practicar. Ahora, ¿cuánta gente suele hacer el mismo casting que tú? Cuando hablamos de que un director te ha propuesto o un estudio te ha propuesto, en mi experiencia suelen ser unos 3 candidatos. 3 Gläser. Es un número de pruebas factible,
fácil de controlar, creo que es una decisión que se puede determinar en un tiempo bastante reducido. Sí que es verdad que yo estuve en un caso de casting que ya habían pasado por lo menos 20 personas por el mismo personaje al que yo optaba. So today, I'm fighting 20 people! Por supuesto no me lo llevé, pero me pareció curioso porque 20 ya me parece un número exagerado cuando hablamos de castings de estudio o en el que te proponga un director. Sin embargo, en el caso de los castings de proyectos indie, como están abiertos para que todo el mundo los vea, ha habido casos en los que los creadores del proyecto han llegado a decir que tenían como más de 1000 castings por revisar. Es una locura. Sin embargo, os digo que cuando yo hago castings en abierto, siento que tengo muchísimas más posibilidades. Un equipo que pasa por un proceso de revisar tantas solicitudes, siento que van a tomar la decisión que mejor le vaya a su producto, porque ellos mismos deciden. Ahora, cuando hablamos de producciones más grandes, de estudios grandes, siento que es la opinión de un individuo o de una serie de individuos que al final es una serie que les llega, es un producto, pero no lo han creado ellos. Y las personas que toman las decisiones no están íntimamente ligadas al producto en cuestión. Por lo tanto, siento que se tienen en cuenta otros factores que a veces poco tienen que ver con los personajes en cuestión. Ahora, ¿gana siempre la mejor opción al papel? Primero de todo, ¿qué es la mejor opción? Bueno, para mí la mejor opción es la mezcla de una voz que se parezca a la original junto con una serie de habilidades de interpretación que le hagan justicia al personaje. Yo sé que hay muchos directores que el tema del parecido de la voz no lo suelen tener en cuenta, solo tienen en cuenta el que sepa llegar interpretativamente hablando al personaje. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! Sin embargo, yo creo que cuando hablamos del producto original, ahí ha habido un casting exhaustivo en el que la voz también forma parte del personaje en sí y le da personalidad. Por eso creo que es algo que se debe respetar. Yo misma he sido elegida para papeles que una vez me he puesto a escucharlo en original pienso, creo que mi voz no le va del todo bien a este personaje. A lo mejor habría pensado en otra opción y no en mí. Por supuesto, como el papel te ha caído a ti, tú agradecido. Una cosa no quita la otra. Te callas. Una vez definido qué es la mejor opción, luego está la gente que toma las decisiones. Normalmente suele ser el director, el estudio o el cliente. Lo suyo sería pensar que tienen en cuenta todas estas cosas, tanto a la hora de presentar a la gente a casting como a la hora de seleccionarlos. ¿Quién gana? And the Oscar goes to... Opiniones subjetivas de un individuo o de una serie de individuos que están en posición de tomar esa decisión. ¿Ah? Vaya. Eso lo aclara casi todo. Si a un director que, por ejemplo, yo conozco ha pensado en mí para un papel o el estudio me conoce, pues puedo tener algún tipo de opción a esos papeles simplemente por el hecho de que me conocen. I know you. You know you. And I know you know that I know you. Sin embargo, si un producto cae en las manos de un director que nunca ha oído hablar de mí o de un estudio en el que nunca he trabajado, evidentemente tengo cero opciones de participar ahí. Con la primera opción nos beneficiamos y con la segunda salimos perdiendo al 100%. Por eso pienso que es un proceso que está demasiado supeditado a las opiniones subjetivas y no tanto a la meritocracia de todo el sector. ¿Es un proceso justo? ¡No! 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 Tenemos que tener en cuenta que a veces no se nos elige no porque no seamos buenos, no porque no seamos capaces, sino porque no encajamos en lo que están buscando. Como digo, son opiniones completamente subjetivas. Vosotros lo valéis. ¡Hombre, ya! ¿Qué puede suceder tras hacer un casting? Te dicen que sí. Yes! 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 Vete a celebrarlo, pero cuídate la garganta, porque tienes curro. Te dicen que no. Wasting sons of bitches. Sons of bitches! Pues coges, te vas con la cabeza agacha a casa, te compras un helado de este tamaño y te sientas en el sofá a ver Bridget Jones y a llorar por tu miserable vida.
No te dicen nada, que creo que es la opción que más suele suceder. Una vez hecho el casting, tú vas a querer preguntar, bueno, ¿y esto cuándo saldrá? Porque quiero saber si ha salido o no, evidentemente, y te pueden decir, esto será en un par de días, esto será en una semana o esto será en 4 meses. Mi consejo es que te olvides totalmente de ello. No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Sé que no lo vas a hacer porque conozco nuestras cabezas, pero en estos casos suelen avisar al indicado por cuestiones de organización, evidentemente, y al resto, pues... Hey, fuck you! Yes! Fuck you too! Consejo, sigue con tu vida, eso ya forma parte del pasado. ¿Qué es lo más duro de los castings? Para mí, 3 cosas. 1, la incertidumbre, porque por mucho que te diga que no pienses en ello, tú sabes que ahí tienes una oportunidad. Si es un casting, es un personaje que va a tener relevancia. Entonces, en estos casos en los que no te suelen decir si te han cogido o no, vas a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que no te den una respuesta. Pero es que muchas veces esa respuesta no llega. Por eso mi consejo sigue siendo que hagas un casting y te olvides. Vive el presente. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. Segundo, la competencia entre compañeros. Un casting no es más que otra decisión en la vida que además no te corresponde a ti decidir su resultado cuando tú eres el actor. Y en estos casos surgen rivalidades entre compañeros porque si me escogen a mí, no te han escogido a ti. Lucas siempre quería ser el primero, el más rápido, el más fuerte, el más todo. Pero como os he dicho, en este trabajo hay mucha competitividad, hasta el punto en el que esta decisión que las personas deberían tomar usando su libre albedrío, hay actores que de algún modo u otro intentan interferir en ese libre albedrío para que les intenten escoger a ellos. ¿Esto te parece bien? Pensaba que manipular a la gente era lo que más detestabas en este mundo. En mi opinión, no todo vale. Si quieres demostrar tu valía, deja que las personas que deben tomar la decisión actúen por su cuenta y si eres bueno, no te preocupes, que te llegará la oportunidad. Pero la estrategia de interferir en el libre albedrío me parece muy guarra, sinceramente. Estamos totalmente solos, pero no te preocupes. Como decía mi abuelo, mejor estar solo que rodeado de gilipollas. Y 3, saber que muchas veces no hay castings. Aquí hemos tratado esas ocasiones en las que hay series o películas en los que para el reparto principal se tienen en cuenta varias opciones de varios profesionales para que tengan la oportunidad de optar a un rol. Pero muchas veces no es así. A veces bien el director de doblaje, bien el estudio, bien decisiones del cliente deciden quién va a doblar a cada personaje sin casting de por medio. Por eso yo soy más fan de cuando ponen un casting en abierto para todo el mundo, porque todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Siempre y cuando tengas unos estándares mínimos de calidad, puedes optar a ello. Yo puedo entender que se quieran agilizar procesos, que muchas veces se quiera ir a lo seguro. Sin embargo, creo que de este modo se da muy poca oportunidad, sobre todo a la gente que está empezando, para darse a conocer y que puedan mostrar de lo que son capaces. Me da bastante pena por cómo está montado, porque creo que hay poco espacio para la meritocracia, pero desgraciadamente es así. ¡Que jode! Pues es lo que hay. Hay veces que beneficia, hay veces que perjudica, pero en mi opinión no lo veo nada justo, sinceramente. Y eso es todo, chicos. Dejadme saber qué opináis en comentarios sobre los procesos de casting. Me gustaría saber qué pensáis, si os ocurre alguna forma de que esto sea más accesible para la gente que está empezando, sobre todo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Es un tema del que particularmente no me gusta mucho hablar, porque como digo, pienso que debería ser más accesible, pienso que entre compañeros deberíamos cuidarnos más y me da bastante pena hablar de estas cosas, pero bueno, siento que es un tema que interesa y hay que tratarlo. Así que hoy más que nunca te pido un like porque me cuesta mucho hablar de estos temas. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos muy prontito la semana que viene con otro vídeo.